En palabras sencillas, los riñones eliminan a través de la orina los residuos y el exceso de líquido que puede ser potencialmente dañino. Algunas veces, cuando el organismo tiene demasiado de algún desecho y poco líquido, pueden aparecer las famosas piedras o los cálculos en los riñones, que dicho sea de paso, su formación está muy vinculada, como decía Omar, a lo que comemos. La uróloga Natalia Vargas está con nosotros hoy para conversar acerca del tema. Yo les recuerdo que pueden hacer sus consultas para ella a través del Facebook de Buen Día o a través del WhatsApp 6087-7777. Doctora, formalmente le doy la bienvenida. Muchas gracias. Aunque ya dimos una idea en la introducción, por favor, explíquenos usted qué función cumplen los riñones, porque son importantes. Claro. Bueno, los riñones, empezando de que son órganos pues vitales y son dos. Y básicamente, en palabras sencillas, su función es de limpieza, ¿verdad? Entonces, ahí en los riñones lo que sucede es que hay un adecuado, digamos, equilibrio con minerales importantes del cuerpo, como son el sodio, el potasio, el calcio, entre otros, y ese nos permite una adecuada hemostasis, ¿verdad? Un adecuado equilibrio en el cuerpo para lo que es desechos que el mismo cuerpo produce y que se tienen que filtrar y excretar por medio de los riñones. Y de ahí, pues también que los riñones sean vitales, no solamente para mantener ese equilibrio, sino también para un órgano regulador de la presión arterial también. Ok, esta quizás es una pregunta que debí haberle hecho más adelante, pero se la voy a lanzar de una vez. Y es, como usted dice que son dos, ellos trabajan en conjunto, pero yo sé que cuando falta uno, por alguna razón, el otro suple las funciones del que falta, ¿cierto? Claro, yo creo que Dios todo lo hace perfecto. Y entonces algunas cosas nos las puso, ¿verdad? Dos ojos, dos riñones, entonces realmente pues si hay uno que está obstruido o que está fallando, el otro llega a compensar. Se llega a ser un poquito más grande porque obviamente tiene que trabajar un poco más, pero bueno, como todo en esta vida, pues logra compensar por un tiempo, ¿verdad? Entonces, pues sí, es cierto que por eso también, si uno mantiene un estilo de vida saludable, pues perfectamente puedes donar un riñón y quedarte con uno que vas a hacer tu vida completamente normal. Bueno, el tema es piedras en los riñones, y vamos a ver algunas fotografías. Porque la siguiente pregunta, doctora, es que nos explique cómo es que lucen estas piedras, ¿verdad? ¿Qué tamaños pueden alcanzar? Claro, súper importante. No solamente el tamaño, sino también, como ustedes ven en esa imagen, la localización. Ahí en esa imagen se ve clarito que hay 3 zonas comunes en las cuales se pueden enclavar las piedras. Ustedes ahí ven que hay una que es a la salida del riñón, otra que es, digamos, a la mitad, ¿verdad? Porque está el riñón conecta con la vejiga por medio de unos tubitos que se llaman uréteres. Entonces ahí, como ustedes ven, tanto en la salida del riñón como en la mitad del uréter, donde se cruzan unos vasos importantes que se llaman los vasos ilíacos, ahí le causan una pequeña estrechez y por eso se pueden quedar ahí enclavadas. Y también en lo que es ya en la entrada hacia la vejiga. Entonces ahí ustedes ven 3 sitios vitales de importancia donde las piedritas se pueden quedar atoradas. ¿De qué material están hechas las piedritas? Bueno, en un 80% están formadas de oxalato de calcio. Sin embargo, lo que yo le digo a mis pacientes, que tal vez a veces se les olvida, es que recojan esas benditas piedras, porque para nosotros es vital ver la composición de la piedra. A pesar de que el 80% es de oxalato de calcio, también pueden haber piedras de ácido úrico y demás, pueden haber piedras infecciosas y no infecciosas. Entonces, sí, para poder dar las recomendaciones como más integrales a ese paciente, necesitamos saber de qué está compuesta su piedra. Ok. Repasemos los síntomas más importantes que se producen cuando una persona tiene piedras. Claro, los síntomas principales, o como usted ve a ese paciente que le va a llegar a emergencias, ese paciente con un dolor de abdomen que le irradia la espalda y en algunos, digamos, dependiendo de cuánto haya descendido la piedra, podría hasta irradiar el dolor a las piernas y a los genitales, ¿verdad? Entonces, ese dolor típico, paciente encorvado, el paciente puede tener náuseas, puede tener en su defecto escalofríos, vómitos, y usted lo ve al paciente que llega con un dolor exquisito en el abdomen, que se irradia a la espalda y también puede extenderse a la pierna y a los genitales. Ok.
Antes decíamos que están directamente relacionadas estas piedras con lo que comemos y tenemos una pantalla que nos intenta explicar un poquito más este detalle. Por ejemplo, podría existir si comemos exceso de sal. Súper importante. De sodio. Claro, el sodio es algo que no solamente para regular también nuestras cifras tensionales o la presión arterial per se, sino también porque ese alto consumo de sal hace cambios a nivel de los electrolitos del cuerpo, como es el calcio. Entonces, si vos consumís mucha sal, va a empezar a excretarse por la orina más calcio. ¿Y qué pasa? Una orina con mayor cantidad de calcio hace o promueve la saturación de cristales y por lo tanto se inclina esa balanza hacia el lado de la formación de piedras. Ok, también si consumimos mucha carne roja, embutidos, gaseosas, eso puede elevar los niveles de ácido úrico. Correcto, y eso lo vemos, yo lo he visto ahora muchísimo más frecuente porque ahora hay dietas, especialmente la gente que hace ejercicio, que tienen alto consumo proteico, ¿verdad? Entonces, ese alto consumo proteico generalmente aumentan su consumo de carnes, de embutidos, y lo que va a pasar entonces es que eso va a hacer que aumente el ácido úrico y disminuya un poco lo que es el pH en la orina, y esos descensos de pH pueden hacer que se formen piedras de ácido úrico, que es todo un tema porque es importante ese pH valorarlo. Hay piedras que necesitan un pH, digamos, alcalino para poderse formar, otras en su defecto el ácido úrico, un pH ácido. Entonces uno de nuestros tratamientos a veces es tratar de alcalinizarle un poco la orina al paciente, pero sí se ha visto un montón de ácido úrico porque sí veo mucha gente que tal vez no consulta antes de hacer estas dietas de alto contenido de proteína y aumentan ese consumo que debería ser en su defecto no más de 1 gramo por kilo, ¿verdad? Por día. Y lo aumentan de tal manera que aumentan claramente con la predisposición de piedras de ácido úrico. Bueno, como vemos en la pantalla también destacamos el alto consumo de enlatados que puede provocar altos niveles de oxalatos, que es lo que usted dijo que están en su mayoría constituidas estas piedras. Correcto, en asociación con el calcio. Y los enlatados que podemos ver con esto son las espinacas, en su defecto también los chocolates, las nueces, la remolacha. Entonces, todo deberíamos como, ¿verdad? Todo en exceso no está bien, no es adecuado. Ok, el alto consumo de condimentos y picantes también podría provocar piedras. Correcto, correcto. Y la alta deshidratación, es decir, no hidratarnos correctamente. Que lo recomendado, sí, por las guías europeas y americanas es de 2,5 litros a 3 litros, porque evidentemente lo ideal es tener una orina lo más diluida posible para que esas sales no se concentren, el soluto no está tan concentrado, sino que está diluido, y entonces pues eso hace que se incline la balanza a la no formación de piedras. Ok. Doctora, ahora que estamos hablando de alimentación, mis compañeros mencionaban al inicio que se cree que una dieta con muchos productos lácteos también provocan o propician la aparición de piedras. ¿Esto realmente es así? Pues no es así. Por eso yo siempre le digo que la gente escucha cosas, pero nunca, digamos, podemos agarrar la misma receta de cocina para todos. Tenemos que realmente individualizar al paciente, porque tal vez en algunos pacientes pueda que haya que hacer alguna modificación en el calcio. Sin embargo, el calcio es, en una dosis normal de 1 gramo diario, es vital, porque el calcio también se asocia con diferentes compuestos para lo que es el desecho, ya sea por la orina o por las heces, entre ellos el oxalato. Entonces, realmente, pues si nosotros quitamos el calcio, no se va a dar esa asociación con el oxalato o con sus demás electrolitos para el futuro desecho de los mismos. Entonces, no recomendaría yo abiertamente una dieta en que se limiten los lácteos, sino más bien individualizar al paciente a ver si hay algún trastorno de otro tipo, de paratormona, de otro tipo de situaciones en las cuales pues sí haya que hacer alguna regulación de la dieta, pero no es recomendable porque el calcio sí es vital para más bien evitar un poco de la formación de oxalato de calcio a la hora de que se asocia con el oxalato. Ahora, sé que mucha gente con piedras en los riñones eliminan por completo la leche, por ejemplo.
de su dieta. Esto podría ser contraproducente también. Correcto, sería contraproducente porque necesitamos calcio para muchos procesos del equilibrio en el cuerpo, entre ellos pues también lo que te estaba comentando de poder desechar ciertos compuestos que se asocian, proteínas que se asocian al calcio y que si ya lo quitamos del todo de nuestra dieta, ¿cómo las vamos a eliminar? Si no se va a poder dar ese bonding o esa con unidad entre ellos dos. La compenetración. Doctora, ¿qué hacen ustedes con las piedras? Yo sé que hay mucha gente que las bota por el caño de la orina, ¿verdad? He escuchado cosas que eso es terrible, parto, que el dolor es insoportable, sobre todo para los hombres, sobre todo si la piedra es un poquito más grande que el conducto, ¿verdad? Usted nos va a explicar. Y sé que hay otras que se operan. Correcto. En la imagen que habíamos puesto ahí de los 3 sitios en que se pueden quedar enclavadas, es vital también conocer el tamaño de esas piedras. Y aunque uno empieza como de lo más conservador a lo más invasivo, pues uno empieza, enviándole al paciente ultrasonido, pero sí, como que el estudio de elección es el TAC, porque el TAC nos va a decir el tamaño, nos va a hablar de cuán dura es esa piedra, porque de acuerdo a los tratamientos que vamos a hablar más adelante, también es importante conocer la dureza de esa piedra para ver si es posible utilizar alguna alternativa, tal vez no interna, sino algunas máquinas externas que le pueden dar golpecitos a la piedra. Pero lo que se dice es que el ser humano, independientemente hombre o mujer, van a poder orinar piedras que sean menores a 1 centímetro. Y la probabilidad de que eso suceda depende de dónde esté ubicada esa piedra. Entonces, si la piedra está arriba, apenas saliendo del riñón, yo le digo al paciente, te queda todavía tamaño recorrido. Entonces, es como una probabilidad un poco más disminuida, tal vez menos del 50%, que la puedan, lograr orinar. Ahora, si ya están en la mitad del camino, como veíamos en la imagen, en la mitad del uretero o ya en la vejiga, ya en la mitad del uretero casi que puede ser un 70% que la va a orinar. Y ya si está abajo, ya recorrió todo el trayecto, definitivamente casi que el 90% la vas a poder orinar. Una pregunta, si esa piedra ya recorrió la mayor parte del trayecto, como usted acaba de decir, ¿esa persona sufrió dolores? Claro, son ese tipo de pacientes que también eso hace mucho el tico, ¿verdad? Que es que fui a la farmacia tal, me dieron esto, me dieron lo otro, y ya cuando llega donde uno lleva una semana de estarse automedicando. Entonces, ha pasado tal vez días de estarse metiendo medicamentos tal vez muy fuertes, tramal, opioides, otro tipo de cosas, ha ido varias ocasiones a emergencias y evidentemente pues ese paso o ese trayecto o ese recorrido ha sido doloroso y hasta el paciente a veces no ha podido ni siquiera consumir alimento en todas esas crisis de dolor. Claro, ¿y cuántos días puede tardar, por ejemplo, la piedra en bajar? Sí, bueno, eso, como te digo, depende de dónde. Nosotros, las guías lo que dicen es que uno le tiene que dar chance al paciente de 4 a 6 semanas, ¿verdad? Con un medicamento que nos ayuda como a dilatar el uretero para que logre bajar. Lo que pasa es que sí es importante que la gente conozca cuáles son, las alarmas que se tienen, que ir a consultar. Es decir, podemos darle chance si es una piedra menos de 1 centímetro con el medicamento de que la orine, pero yo le digo al paciente, si en estas 4 semanas empezás con fiebre, empezás con escalofríos, no tolerás la comida, ¿verdad? Vómitos, eso ya es criterio de que no podemos seguir con un manejo conservador y más bien tenemos que hacer algún tipo de cirugía, que en la gran mayoría, pues lo ideal es hacerla endoscópica por el caño de la orina. Y en ese caso, una cirugía endoscópica, ¿qué es lo que hace? ¿Se agarra la piedrita y se saca, nada más, o se pulveriza? Bueno, a veces es así de fácil como vos lo decís, a veces no. A veces si el paciente ya lleva mucho tiempo con esa piedra ahí enclavada, de la piedra hay que, como quien dice, darle golpecitos con un láser. Podemos lograr en algunos momentos fragmentarla o nosotros le decimos hacerla polvo, ¿verdad? Que ahí es cuando operamos al paciente y a veces cuando la hacemos polvo no tenemos que entregarle al paciente, pero hay piedras que sí las logramos a veces fragmentar en pedacitos y entonces uno se las puede como entregar al paciente. Pero eso sí depende del tamaño de la piedra, de cuán dura sea, porque a veces uno le da con el láser, ya uno no aguanta ni el brazo y ahí seguimos, ¿verdad? Entonces eso
Eso depende, como te digo, de la localización y de la dureza. Pero sí hay veces en que, como vos decís, llegamos y con una canastilla agarramos la piedrita y listo, vámonos, ¿verdad? Si la piedra se logra pulverizar, la persona la desecha por la orina, me imagino. Correcto, sí, es como polvito, correcto. Okay. ¿Y en qué ocasiones se decide hacer cirugía de extracción de la piedra, cuando son piedras muy grandes? Sí, extracción de la piedra, como te digo, cuando ya el paciente se le dio esas 4 a 6 semanas y a pesar de eso no ha logrado orinar la piedra, que uno le dice al paciente, filtre la orina para que usted pueda observar la piedra, porque a veces son piedras menores a 1 centímetro que son difíciles que el paciente pues las logre observar. Pero sí esas piedras que ya están deteriorando un poco, digamos, la función del riñón, que el paciente no hay forma de que se le quite el dolor, ¿verdad? El paciente que a pesar de eso, el paciente persiste álgico, persiste con dolor, son piedras que tenemos que definitivamente hacer algo al respecto. Y lo ideal, como te digo, o lo que nosotros siempre intentamos es resolverla de manera endoscópica, de manera con una camarita poder entrar y poder tomar la piedra. Generalmente, como te digo, el tejido donde está esa piedra enclavada ha sufrido y está inflamado. Entonces sí, como muchos seguro pacientes les ha tocado, se les deja un catéter. Después de que uno ahí bombardeó, ¿verdad? Con golpecitos la piedra, deja un catéter porque hay que evitar, digamos, que puedan también seguir drenando esos residuos o esos fragmentos y también que no se hagan estrecheces o que no se vaya a ser estrecho el uretero por toda esa inflamación que ha tenido el paciente. Muy bien, le está preguntando Marijo HM, dice, me operaron de un riñón porque tenía cálculos renales. Mi pregunta es, ¿se vuelven a hacer los cálculos? Sé que es una pregunta que muchos se hacen. Eso yo le digo a los pacientes porque los pacientes se pierden, ¿verdad? Es como yo le digo que esto es como un apaga incendios. Llegan, uno los atiende, les resuelve la piedra y el paciente se desaparece. Y resulta que hay un 50% de probabilidades de que un paciente que ya tuvo una piedra vuelva a tener otra crisis. Entonces, sí necesitamos evidentemente que ese paciente no se nos pierda, se nos quede ahí cerquita de nosotros para hacerle todos estos estudios metabólicos, hacerle orina 24 horas, hacerle exámenes de sangre para ver si hay algún trastorno de paratiroides y demás, a ver si tiene también alguna malabsorción de minerales por alguna cirugía bariátrica o alguna cirugía intestinal que a la hora de resecar pues porciones de intestino son importantes o vitales para la absorción de ciertos minerales. Entonces, sí, definitivamente un paciente que ha tenido piedras tiene un 50% de probabilidad de volverlas a tener y es necesario definitivamente en ese tipo de pacientes que han sido ya recurrentes o recidivantes hacerles estudios metabólicos. ¿Y estudios cada cuánto? Idealmente, pues, una vez al año, ¿verdad? Ok, perfecto. Eida Ramírez, mi mamá hace muchos años perdió un riñón porque tenía piedras. Se creía que las había botado todas, pero una se quedó y le destruyó el riñón. Gracias a Dios ha vivido bien con el otro riñón. ¿Esto es común que pase? Sí, es común que pase y obviamente, aunque también uno trabaja ahí en la institución de la caja y tratamos de hacer lo mejor posible, pues las listas de espera para las piedritas es una cosa bastante lenta a veces. Y esas piedritas, al estar ahí por mucho tiempo en el riñón, especialmente en estas pacientes que son obesas, que son diabéticas y demás, pueden llegar a infectarse y pueden, en su defecto, a largo plazo, si no se hace algún tipo de resolución quirúrgica, pueden llegar ese riñón ya a secuelarse. Ya ese riñón es un riñón cicatrizal, ya tiene varios eventos de infecciones a repetición que han hecho que ese riñón pierda parte de su carnita, le digo yo, que es el parénquima o la parte, digamos, que le da, digamos, la función per se al riñón, que lo hace funcionar. Uno va viendo en los estudios por imagen donde ese riñón, yo le digo, se va haciendo como una chancletilla, ¿verdad? Como una pasilla. Cada vez va perdiendo la carnita y se va a veces hasta se llena de líquido, que nosotros lo conocemos como una bolsa hidronefrótica. Entonces, lo que antes era un riñón, de pronto se hizo nada más una bolsa de líquido y perdió toda su funcionalidad. Ok, justamente le pregunta Sandra Jiménez que qué pasa cuando uno solo tiene un riñón.
hay que cuidarlo muy bien. Claro, hay que cuidarlo muy bien y yo esperaría que ojalá Sandra no tenga ninguna otra comorbilidad, no sea hipertensa, no sea diabética. ¿Podría no afectar eso? Claro, todo este tipo de patologías crónicas como lo es la hipertensión y la diabetes, el órgano, digamos, a futuro que puede verse afectado por esas patologías son los riñones, ¿verdad? Entonces, por eso uno ve en ese tipo de pacientes diabético, hipertenso, obeso, que en algunos casos llegan a insuficiencia renal. Entonces, nada más un estilo de vida saludable, comer bien, hacer ejercicio, tomar agua, que a nadie le gusta tomar agua. Y ahora yo les digo, bueno, ahora hasta venden las goticas para que uno les echa así como el sabor al agua. Si no les gusta porque tal vez se empachan un poco de tanto agua, pueden hasta darle un saborcito ahí al agua para por lo menos cumplir con la base de 2,5 a 3 litros diarios. Muy bien. Damaris González, vivo en Playas del Coco, dice, y tuve o tengo piedras en los riñones, con tratamiento las diluyeron, pero ahora en la orina me dice el doctor que estoy orinando cristales. ¿A qué se debe eso? Vieras que eso es muy frecuente. Uno se hace exámenes de orina y es frecuente que uno pueda encontrar cristales, especialmente de oxalato. Sin embargo, eso no significa que, digamos, se hace predisponente, pero no significa que pongámosle la firma que esta persona de fijo va a desarrollar piedras. Yo lo que le recomendaría en ese caso es, pues sí, regularmente hacerse sus exámenes de orina, pero sí, la recomendación general es una dieta con baja proteína, con bajo en sodio, ¿verdad? O bajo en sal y con altas tasas, digamos, de agua o de líquido, buena hidratación. Eso es como lo vital en el caso de ella y puede ser que a futuro, por más que haya tenido sus hallazgos perdidos en algún examen general de orina, no necesariamente vaya a desarrollar piedras. Ok. Andrés Rodríguez quiere saber qué opinión tiene usted de los productos naturales que toma mucha gente para deshacer las piedras, como la chancapiedra. Chancapiedra, exactamente. Justamente sí, eso. Bueno, nosotros, sí, es que los pacientes, primero antes de llegar donde uno, ya ellos probaron todo, ¿verdad? Bueno, nosotros los médicos, y lo que yo le digo a los pacientes, nosotros no fuimos formados en medicina basada en la evidencia. Entonces, que generalmente todo esto macrobiótico no tiene, digamos, un aval o no se han hecho en estudios con tanta muestra o con tantos pacientes como para poder ya dar un statement o dar una definición per se de que tiene que hacerse de esa manera. Yo lo que le digo al paciente, esto es lo que se sabe que funciona. Ahora, si usted siente que eso le funciona, ok, hagamos las dos cosas, a ver qué, pero no podría yo como abiertamente decirle, dejemos todo esto, dejemos la urología, me olvido la urología y aquí vámonos con el chancapiedra, no podría yo hacer eso. Claro, no, le entiendo. Sí. Vea, también hay alguien que le pregunta, no sé si tendrá la dimensión, pero dice Juan Carlos Sánchez, una piedra de 10 por 6 milímetros saldrá fácilmente sola. Ok, ahora la pregunta sería ¿a dónde está ubicada? ¿Verdad? No porque con esas medidas pareciera que es como más o menos de 1 centímetro. Entonces, si fuera que la tiene ya abajo, como en la foto que pusieron, ya casi que llegando a la vejiga, yo le diría, bueno, le damos algún medicamento que vasodilate, que es un alfa bloqueador, y tal vez en casi que un 90% puede que la orine, ¿verdad? Si está, como ves ahí, dentro de la bolsita, dentro de la vejiga. Pero si ya está dentro del riñón, vieras que yo le diría que difícilmente. Bien. Doctora, para cerrar, quería que nos estableciera la diferencia entre piedras en los riñones y piedras en la vesícula, que mucha gente está preguntando por eso. Claro. Bueno, que se confunde mucho. Sí, se confunden. Es más, cuando yo le pregunto al paciente sus antecedentes familiares, me dice, mami tuvo piedras en la vesícula. Entonces, es empezar, yo creo, porque no necesariamente todos tenemos que tener conocimiento de anatomía, pero la vesícula es completamente un órgano aparte, ¿verdad? Digamos, del sistema hepatobiliar, ¿verdad? Que se encarga de todo este tema de lo que son los ácidos, todas las comidas grasosas y demás, pero es el sistema urinario, que es en mi caso la especialidad per se, pues son los riñones junto con los ureteros, la vejiga, ¿verdad? Entonces, realmente sí es muy diferente. Las piedras, digamos, por un desequilibrio de solutos y de diluyentes en los riñones, y las piedras de que es toda la vía hepatobiliar, que como te digo son las encargadas
de todo este tema donde están las sales biliares, donde se degradan toda la comida copiosa o grasosa. Entonces son sistemas, el hepatobiliar y el sistema urinario son sistemas diferentes, así como está el sistema digestivo, el sistema nervioso, etcétera. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. No, con muchísimo gusto. Ha sido un placer conversar con usted este ratito. Ella es Natalia Vargas, es uróloga. Si quiere contactarla, tiene 2 números, el 7056-9077 y el 4040-0041. También la puede seguir en Instagram como doctora Natalia Vargas y en el Facebook como urocare-doctora.Natalia Vargas. Así es. Muchas gracias. Así aparece.